Vamos con la próxima información y comenzamos el segundo bloque. Nos vamos en realidad a Santa Fe. Lo vamos a saludar a nuestro colega, compañero Juani Citroni. Juani, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Toto? Muy bien, ¿vos? Pero muy bien, mucho frío, ¿no? Muchísimo frío. Hoy con heladas importantísimas en Santa Fe. Mucho frío. Y va a seguir, ese es el tema. Sí. Mañana de hecho, va a ser más frío, según dicen desde el Servicio Meteorológico. Bueno, pero frío en la temperatura, en el ambiente político, caliente. Ah, caliente porque, como siempre decimos, esta puede ser la frase de cabecera, la libido política está siempre puesta en las próximas elecciones. Sí. Eh, y bueno, la semana pasada termina con una interna muy notoria y muy fuerte en el PRO. Y eso tiene algún tipo de repercusión en la provincia de Santa Fe. Te digo por qué, porque, a ver, la presidenta del PRO en la provincia es Gisela Scaglia, la vicegobernadora, y el vicepresidente es Sebastián Mastropaolo, que es el secretario de gobierno de la municipalidad de la ciudad de Santa Fe. En las últimas horas los dos hablaron de la situación, pero sobre todo los dos tuvieron una visión crítica con el gobierno de Milei. Muy rápidamente, o sea, hasta la semana pasada a Milei había que bancarlo y estaba todo más o menos bien. Y ahora ya en los dos casos salieron con una visión crítica. Gisela Scaglia dijo, bueno, que se terminen los eslogans. Basta de los eslogans, después del Pacto de Mayo se terminaron los eslogans, hay que laburar, hay que ponerse a gobernar y el gobierno nacional tiene que dejar de levantar eslogans y ponerse a trabajar más. Y en el caso de Sebastián Mastropaolo dijo, bueno, seguimos esperando que vengan las obras de Nación. Está todo bien con las promesas de que van a seguir, pero hasta no verlas, no les creemos y hasta ahora no llegó absolutamente nada. Bueno, un PRO que empieza a tener una visión un poco más crítica del gobierno nacional. Para entender un poco estas circunstancias, lo que se está discutiendo a nivel nacional sobre todo es con quién se negocia. Ese es el eje de la discusión, no es si el PRO está o no está en condiciones de avanzar en una alianza con la Libertad Avanza, sino a quién hay que llamar por teléfono para concretar esa alianza. Lo que se está discutiendo es poder en las más altas esferas. La discusión básicamente es si hay que negociar con Patricia Bullrich o con quienes ya forman parte del gobierno de la Libertad Avanza o hay que negociar con Macri. Y cerró filas en ese sentido Mauricio Macri, salvo un pequeño sector que responde a Patricia Bullrich, que conformaron una nueva corriente, si querés, dentro del PRO, que se llama Pro Libertad. El resto cerraron filas en la postura de Mauricio Macri. Es decir, bueno, nosotros no somos la Libertad Avanza, vamos a marcar las diferencias y queremos construir esta idea de oposición responsable. Pero insisto, lo que se está negociando de fondo es con quién hay que justamente ir a negociar, a quién le toco la puerta para sentarme a negociar en una posible, muy posible, alianza electoral. Gisela Scaglia fue discursivamente inteligente en ese sentido, porque hubo una consulta hace algún tiempo atrás que hablaba de una fusión entre el PRO y la Libertad Avanza. Y ella dijo, no, de ninguna manera una fusión. ¿Pero qué es una fusión? Bueno, una fusión es que armen un partido conjunto. Esto no va a pasar. Sino lo que puede suceder seguramente es una coalición electoral, como ya sucedió en muchas otras oportunidades, como fue Juntos por el Cambio a nivel nacional, el PRO, el radicalismo, la coalición cívica, entre otros partidos, y como es Unidos para Cambiar Santa Fe. Esto no quiere decir que el peronismo, o que en este caso el radicalismo deje de ser radicalismo, el socialismo deje de ser socialismo, sino que es una coalición electoral. Esa es la búsqueda que tiene Mauricio Macri en conjunto con bueno, su idea de fortalecer el gobierno de Javier Milei, pero lo que se pone en discusión es quién es el dueño de la pelota. Decir, bueno, ok, el partido lo jugamos con mi pelota, vengan a charlar conmigo. Esa es un poco la discusión que se da de fondo, eh, entendiendo que además, y esto tiene impacto probablemente en la provincia de Santa Fe, hay un gobierno en la provincia de Santa Fe que por otra parte también tiene aspiraciones nacionales. Lo dejó muy claro la semana pasada Felipe Miklik, lo charlamos también, el senador por el departamento de San Cristóbal, Puyaro, invirtiendo en medios nacionales para ampliar su imagen a toda la República Argentina, o sea que tiene algún tipo de expectativa electoral, con lo cual en Santa Fe va a tener ese doble juego de a ver qué pasa con el PRO para inclusive ver si existe la posibilidad de jugar el partido de Unidos para Cambiar Santa Fe a nivel nacional. Yo lo veo difícil, pero bueno, no hay que descartarlo todavía. Pero esos movimientos tectónicos que se dieron la semana pasada con referencia al PRO, que también hay que decir que es absolutamente razonable, porque el PRO salió tercero en las elecciones nacionales.
El PRO termina hoy con un sector dentro del gobierno por una alianza con el presidente Milei, pero salió tercero en las elecciones. Entonces, a todos los partidos, así como le pasa al peronismo, que terminan sufriendo una derrota electoral y que evidentemente su estrategia electoral no fue buena, de hecho en su momento la interna Larreta-Bullrich terminó desgastando muchísimo, Macri ahí como cabeza del PRO en aquel momento y como el ideólogo de la estrategia electoral, bueno, podría haber pensado en lugar de dividir y romper con Larreta como rompió en su momento, de fortalecer, de mantener lo que había sido su palabra inicialmente, de que Larreta era el candidato a presidente y pensar en una Patricia Bullrich candidata en la provincia de Buenos Aires o buscarle la vuelta a la situación. En aquel momento Macri rompió, aisló a Larreta jugó igual, muy venido a menos en cuanto a la estructura del PRO en general, utilizando mucho la estructura de la ciudad de Buenos Aires, y ahora Macri otra vez vuelve a romper con Patricia Bullrich, que fue la candidata presidencial de ese espacio, ¿no? Ahora, Sí, pensando lo que vos venías relatando y haciendo un análisis, lo lógico es que el gobierno nacional, y me parece que es lo que hizo Franco en estas últimas horas, es comunicarse directamente con Macri, que es la que no es el sector que no está dentro del gobierno. yo no me arriesgaría a decir que el PRO no está dentro del gobierno, porque el sector de Digo, no, Macri no, fue... digo al Sí. momento de hacer una coalición, porque No, por lo menos, a ver, el sector de Bullrich es sí. parte del gobierno, bueno, y ahora el momento de definir a quién levantar el teléfono para acordar, me parece que pasaría por ahí. Sí, bueno, eso es lo que se está discutiendo. Yo veo una Bullrich mucho más debilitada en ese sentido y un Macri que marcó la cancha, como diciendo, che, por más que tengan los funcionarios adentro, ahora no me van a puentear a mí y no van a cerrar con el PRO con sus funcionarios adentro. Pero el gobierno de Milei es casi un gobierno de coalición. Toto, vos pensás esto, Caputo, funcionario fundamental de la gestión de Mauricio Macri, hoy funcionario fundamental de la gestión de Milei. Sturzenegger fue en parte el ideólogo del norte que iba a tener este gobierno con el decreto presidencial de diciembre, con parte de la ley bases, y dijo ahora esto es apenas el 20%, falta el otro 80% de reforma que quiere Milei. Sturzenegger también funcionario del gobierno de Milei. Más allá de Patricia Bullrich puntualmente, entre otros. Pero ¿cómo actuó el PRO en la Cámara de Diputados? Y vamos a hablar de gente del riñón de Macri, no de Bullrich. El caso de Vidal. Vidal fue una de las primeras defensoras de parte de la ley Bases, mucho más que legislador de la Libertad Avanza. El caso de Ritondo, lo mismo. De hecho, el propio presidente le agradeció públicamente a Ritondo. O sea, hay una alianza para mantener un equilibrio dentro del gobierno. Lo que se está discutiendo ahora es con quién hay que negociar para encarar el proceso electoral del año que viene. ¿Y esto qué significa? Bueno, quién pone los candidatos, quién pone parte de la estructura, qué se negocia, porque si te vienen a tocar la puerta para negociar, en el caso de Mauricio Macri, porque tu partido, La Libertad Avanza, no tiene la estructura para abarcar toda la República Argentina, bueno, tenés que dar algo a cambio. Entonces, eso es lo que se discute ahora, con quién hay que negociar. Y muy rápidamente, por lo menos las figuras que tiene, que son pocas, el PRO en Santa Fe, se plegaron muy rápidamente a la estrategia de Macri, marcando ya diferencias con el gobierno de Milei y empezando a mirar un poco más de reojo. Esto es coyuntural, hay que decirle a la gente que no nos comamos tampoco la curva ni de las críticas ni de las adulaciones, porque esto es política. Cuando un funcionario declara, voy a poner el caso de Gisela Scaglia, cuando dice ahora Gisela Scaglia, bueno, se terminaron los eslóganes, ahora hay que poner las cosas arriba de la mesa, etcétera. Bueno, es coyuntural, lo que está haciendo Scaglia es abonar a la situación que se está dando a nivel nacional y sumándose un puntito con Macri. Eso es lo que está pasando un poco en el teje y maneje de lo que va a ser un año complejo en lo electoral para la provincia de Santa Fe también por esta dualidad que se da, ¿no? El PRO intenta cerrar esta alianza con la Libertad Avanza a nivel nacional, pero paralelamente tenés al radicalismo y sos socio del radicalismo en la provincia de Santa Fe, aunque sos un socio bastante minoritario, hay que decirlo, y con esto me refiero a que tenés muy pocos lugares claves en el gobierno, la gran mayoría los tiene el radicalismo, inclusive en la Cámara de Diputados o en el Senado de la provincia de Santa Fe, la gran mayoría la tienen entre radicalismo y socialismo, o sea, sos el socio minoritario de la coalición, pero puede llegar a tener algún tipo de ruido en el caso de que se trace una estrategia nacional que deje afuera la provincia de Santa Fe, ¿no? ¿Y mañana qué es lo que va a pasar, Juani? Y esta noche, de entrada, a partir de las 12, hay cadena nacional, va a estar el presidente Milei, el Pacto de Mayo, que también algunos sectores empezaron a mirarlo de reojo, y que, bueno, tiene, por ejemplo, el plantón de la justicia. Yo creo que tiene bastante lógica, porque en realidad lo que se firma es medio que una intención colaborativa, porque los 10 puntos que marcó Milei
la inviolabilidad de la propiedad privada ahí está garantizada por el Código Civil en Argentina y en parte por la Constitución. O sea, son búsquedas y son ideas sueltas, ¿no? Como lo dijo Scaglia, se terminaron los eslogans. A esos eslogans está haciendo referencia Scaglia. Con lo cual, bueno, puede ser una carta interesante para Milei el hecho de poder mostrar su poder de convocatoria. Creo que le llega en un momento justo porque la situación económica se complejiza aún más, porque probablemente el número de inflación que veamos para el mes pasado sea más alto que el anterior, o sea que ese eslogan de fíjate cómo bajamos la inflación empieza a hacer un poco de ruido, porque la brecha cambiaria se está ampliando, porque hoy tenés otra vez una corrida en el dólar paralelo, porque el agro no te está liquidando, porque no es competitivo con el dólar que planteaste, y porque los economistas que vos mismo seguís y marcaste en tu momento que eran el norte, como el caso de Cavallo, que había sido hasta la llegada de Caputo el mejor ministro de Economía de la historia argentina, según Milei, te está diciendo este dólar te está haciendo un país caro en dólares, te está impidiendo que te ingresen dólares porque no estás liquidando. Acá hay una situación a resolver. Por ahora el gobierno se mantiene en su plan económico, pero se empiezan a poner un poco más peliagudas las cosas. Por eso decía que es un buen momento de Milei para mostrar un poco de poder de convocatoria, ¿no? Juani, muchísimas gracias por el contacto. Seguimos hablando en la semana. Dale, Toto, un abrazo grande. Abrazo grande. Juan Citroni también pasó por CN Noticias analizando la actualidad de la política a nivel provincial y nacional.